Y estas han sido las noticias internacionales en el programa La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. Y esta tarde tenemos como invitado entre nosotros a Juan Emilio Ríos Vera, presidente del Ateneo José Román de Algeciras. Buenas tardes. Buenas tardes, Salud y República. Salud y República. Hoy viene a presentar su último libro, su último poemario, La moribunda voz del tiempo que se apaga, una tetralogía sobre poemarios de autores de la generación del 27. Y como todos los miércoles nos acompaña Juan Ramón Gómez de la Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, Salud y República. Buenas tardes, Salud y República. Y yo soy César Alfonso Viñas de la Junta Republicana del Campo de Gibraltar. Y comenzamos con la música de Fran Purcell y vamos a escuchar a Fran Purcell con su gran orquesta, la danza eslava número 1.
Fran Purcell en La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. Acabamos de escuchar a Fran Purcell y su gran orquesta, la danza eslava número 1 de Dvořák. Fran Purcell, que nace en Marsella el 11 de agosto de 1913 y muere el 12 de noviembre de 2000 en Neuilly-sur-Seine. Fue un destacado director de orquesta francés. Es también uno de los pocos, posiblemente el único a gran escala, directores franceses que tiene reconocimiento en Estados Unidos. Nació en Marsella, Francia, en 1913. Su relación con la música empezó con su padre, que era técnico de la Marina francesa, pero también músico, quien en honor a César Franck llamó Frank a su hijo, cuyo segundo nombre era Marius. A los 6 años entró en el Conservatorio de Marsella para estudiar violín y percusión general debido a su afición al género jazz. Después fue al Conservatorio Nacional en París. Sus trabajos se basan en la percusión y las cuerdas, sobre todo el violín. Se ganó al público norteamericano con su interpretación de la célebre y casi sagrada Only You en 1959. Compuso en 1975 la música Concorde en ocasión del vuelo inaugural del hasta hoy único avión de pasajeros supersónico pedido expresamente por Air France, año en el cual su música de Fran Purcell sonó en Colombia con más fuerza en emisoras nacionales, bibliotecas y selectos cafés de la nación. Hoy en día su música es predilecta para ceremonias y lectura. Falleció el 12 de noviembre en 2000 en Neuilly-sur-Seine, cerca de París. Y bueno, pues vamos con la obra de Juan Emilio Ríos Vera, La moribunda voz del tiempo que se apaga. Este libro, que se compone de 5 poemarios que están dedicados a poetas de la generación del 27. Raíz de Mare Magnum es un tributo a Jorge Guillén. Pálpitos que preludian prodigios a Pedro Salinas. Fingido sueño es un homenaje a Luis Cernuda. Poemario del agua que tiembla homenajea a Manuel Altola Aguirre. Y La moribunda voz del tiempo que se apaga, que es el que da título al volumen que rinde tributo al poeta algecireño José Luis Cano, amigo de muchos de los poetas de la generación del 27, a la que él llamó la generación de la amistad. Todos los poemarios son distintos y tratan de amoldarse a la voz y al tono de cada uno de los poetas a los que honra, ya que todos los poemas tienen una cápita, que es una cita extraída de poemas de cada uno de los distintos autores. De cada una de ellas nacen los poemas. Lo que sí tienen en común todos los poemarios es la emoción y el estremecimiento con el que están escritos, fruto de la devoción que el autor siente por todos y cada uno de los poetas a los que rinde tributo. Con este volumen se completa la tetralogía que el autor ha dedicado a la generación del 27. Antes de dar paso a Juan Emilio, voy a leer un poema con una cita de Luis Cernuda, que supongo, ahora lo explicará Juan Emilio, que estaría dedicado a los maestros de la República que fueron represaliados y fusilados. El maestro debió morir solo. No sé si pudo sostener en algo los últimos días de su vida. Solo de cuerpo para afuera y olvidado de sus conocidos debió morir el maestro. De tripas para adentro, empero, campaban a sus anchas por su mente, su estómago y sus nervios, una legión de poetas y versos, héroes de leyenda y seres maravillosos que habían colmado su triste, en apariencia, vida. En esta orilla solo atesoraba alumnos. Todos sus amigos estaban en su cabeza tan vivos como cuando lo estuvieron, porque si algo es verdad, es que los alumnos querían mucho a sus maestros que los habían matado y represaliado. Bueno, y ya decir que tú empezaste a escribir homenajes a poetas de la generación del 27. Comenzaste con los más conocidos: Federico García Lorca, Dámaso Alonso, con el que ganaste un premio, ¿no?, con Engendros de la Ira, Vicente Aleixandre, y ahora te has dedicado quizás a poetas que son menos conocidos, como Manuel Altola Aguirre, Jorge Guillén, Luis Cernuda y José Luis Cano. Serían en este volumen autores menos conocidos, bueno, para el público, no quizás para ti o para expertos, pero quizás para el público. Yo escribí todos estos poemarios en el año 2006. Ajá. Me dediqué literariamente ese año a escribir 13 poemarios, 12 de ellos dedicados a la generación del 27 y uno a José Luis Cano,
que no formaba parte de esta generación, pero sí que era pues amigo de muchos de ellos, sobre todo de Vicente Alexandre. Y luego los he ido publicando, pues no he tenido muy en cuenta cuál era más famoso o cuál menos, pero sí he ido publicándolo según lo contento que yo estuviera del resultado del poemario, ¿no? Entonces, Poeta en Alerta, dedicado a Federico García Lorca, pues iba acompañado del homenaje que le hice a Emilio Prados, Litigrafía. Y estaba muy contento yo de esos dos poemarios y los uní porque está basado en Poeta en Nueva York de Lorca, que es de tendencia vanguardista, surrealista, y porque Emilio Prados también era un autor que coqueteaba mucho con el surrealismo. Entonces eran dos libros que tenían cierta unidad. Luego tuve la enorme suerte de presentarme al premio Aljavive en 2012 con Engendros de la Ira, un poemario basado en el maravilloso libro Hijos de la Ira de Dámaso Alonso, que para mí es el libro más importante de la poesía escrita en español del siglo XX. Y bueno, al ganar el premio, uno de los grandes ventajas de ganar ese premio Aljavive, que lo conceden en Madrid, pues la publicación del libro. La publicación del libro en la editorial Endymion, que es una editorial bastante fuerte en el panorama poético español, que se publicó no solamente en España, sino en Hispanoamérica, lo cual me abrió pues muchos escenarios a los que antes no podía llegar, ¿no? Me abrió las puertas de muchas webs hispanoamericanas, de muchas antologías en las que he participado, de Hispanoamérica. Me han llegado comentarios de Argentina, de Uruguay, de muchos sitios, y la verdad es que estoy muy contento, ¿no?, de ese premio. Y ahora pues después publiqué el año pasado con la editorial Imagenta otro volumen titulado Moradores del Limbo, y ahí sobre todo estaba basado el homenaje a Rafael Alberti, con su también libro surrealista sobre Los Ángeles. También ese Moradores del Limbo incluía un homenaje a otro poeta importantísimo, Miguel Hernández, aunque no exclusivamente de la generación del 27, sino que se considera de una generación posterior, del 36, pero está muy vinculado a esos tiempos nefastos para la historia española y para la cultura española, y Vicente Alexandre. Y ahora ya en este último volumen pues me quedaban Cernuda, Artolaguirre, Guillén, y también pues el homenaje a José Luis Cano como colofón a este homenaje al 27. Y me quedan algunos poemarios que no han sido incluidos todavía. Uno que tengo ya terminado, dedicado a Pedro Garfias. Otro que quiero hacer a Gerardo Diego, que en su momento no lo hice. Y también pues hacer estudios de poetisas del 27 para también incluirlo en esta antología. Tú sabes que tenemos un proyecto también con Carmen Sánchez Melgar y con Rocío Román para abordar ese tema de hacer un homenaje a las mujeres del 27. Por lo tanto, quedaría completa esa pentalogía pues dentro de un breve tiempo, espero. Sí. Y bueno, ¿habría una fascinación por los poetas de la generación del 27 o es un deseo de rescatarlos de la memoria histórica? Sí. Por ejemplo, Pedro García no es muy conocido entre el público. Sin embargo, es un gran poeta. Es un gran poeta, un poeta impresionante. Si podéis, los oyentes, escuchar un poema que se titula Recién Muerto, de las que hay varias versiones musicadas. En YouTube se puede encontrar pues también ese poema Recién Muerto. Es una auténtica maravilla. Yo creo que es el más importante de los que él hizo, y bueno, es un escalofrío lo que te recorre cuando estás leyendo poemas de Pedro García. Y sí hay una fascinación por el 27 por mi parte, ¿no?, porque fue una pléyade de poetas irrepetibles que prácticamente todos
pues indagaron en dos direcciones, en lo popular y en lo vanguardista, y que dejaron libros totalmente, yo creo que señeros, ¿no?, en la literatura española, ¿no? Por ejemplo, Poeta en Nueva York de Lorca y Sobre los Ángeles de Alberti, en la faceta más surrealista, o Engendros de la Ira de Damos Alonso, Espadas como labios de Alexandre, que fueron los primeros que abordaron las secuelas de la guerra civil en nuestro país. Y la verdad es que los libros de Cernuda, sobre todo Ognos, que es una prosa poética, que precisamente fue José Luis Cano el que se dedicó a editar en España, pues saltándose a la torera la prohibición que había de publicar textos de los poetas trasterrados del 27, y él pues abordó ese tema y se jugó pues su libertad, ¿no? Y bueno, Vicente Alexandre y José Luis Cano, en su revista Ínsula y con la colección Adonais, pues publicaron muchos textos que no estaban permitidos, jugándose, pues ya digo, la libertad y muchas veces jugándose la vida, ¿no? Porque muchos de los números de la revista Ínsula y de la colección Adonais fueron secuestrados antes de poder salir por la policía de entonces, y la verdad es que fueron unos valientes que se preocuparon más por la obra de los demás que por la suya propia, ¿no? José Luis Cano se caracteriza por eso, principalmente. Sí, comentando el libro que tenemos en mente, tenemos aquí presente, La moribunda voz de los tiempos que se apaga, es un conjunto, un compendio. Yo pregunto, ¿hay la unidad que une el libro? ¿Existe? ¿Hay un hilo conductor? ¿O solamente se puede? La unidad es que son poemarios dedicados a poetas del 27, pero cada poemario que va integrando el volumen es totalmente diferente uno de otro, porque me amoldo a la atmósfera, al tono de cada libro del que he extraído los textos, y he intentado pues respetar un poco la filosofía de los libros en los que me baso, ¿no? Por ejemplo, en el que da título al volumen, que está dedicado a José Luis Cano, pues José Luis Cano siempre tiene muchos poemas dedicados a sus amigos poetas, ¿no? A Gloria Fuertes, a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Vicente Alexandre, a Emilio Prados. Y yo, aprovechando estos textos de homenaje, pues también he dado mi propio homenaje, particular homenaje a todos ellos. Y así pues en cada libro voy intentando amoldarme al tono. En Fingido Sueño, que es el poemario dedicado a Ognos de Luis Cernuda, pues intento también amoldarme a esa prosa poética que hizo Cernuda, esa prosa melancólica, de echar de menos a su tierra, de hablar de sus grandes pasiones, como era la música, con la que comparto totalmente esa pasión. Y entonces pues los textos me dan pie a que mi poema sea mío, pero también ese poema, aunque es mío, es la respuesta a las palabras que yo he extraído de cada poeta. Por lo tanto, un texto, podemos decir, híbrido, ¿no? Que es mío, pero que es totalmente el resultado de lo que esos textos han originado en mi mente. Bien, recuerdo que en un poemario que publicó el colectivo Giner de los Ríos, en el que publicamos Carmen, tú y yo, y ahí publicaste los poemas dedicados a Vicente Alexandre. Y bueno, quería preguntarte acerca de Belintonia, porque tú muchas veces te has referido a Belintonia, la casa de Vicente Alexandre, como un baluarte que resistía al franquismo. Sí. La casa de Vicente Alexandre, en Belintonia 3, pues se convirtió en una fortaleza antifranquista por donde pasaron todos los poetas intelectuales antifascistas que pasaron por España, ¿no? Allí pues pasó Neruda y pasó muchísima gente, pero prácticamente el cohabitante de Belintonia 3 era José Luis Cano, ¿no? Era la casa de Vicente Alexandre, pero el que estaba allí
al pie del cañón con Alexandre era José Luis Cano, que era el amigo íntimo de Vicente Alexandre, con el que hizo muchísima tertulia y muchos actos en su casa. Recordad que Vicente Alexandre optó por quedarse en España, no exiliarse, por una enfermedad degenerativa que padecía, que lo tenía prácticamente postrado en un sillón o una cama, que tenía movimientos limitados y por lo tanto él salía poco de casa y convirtió pues su casa en una trinchera, ¿no? Una trinchera contra la libertad de expresión y contra la tiranía del régimen franquista, ¿no? Y ya te digo, pues ahí nacieron prácticamente muchas ediciones de la revista Ínsula y muchos libros que ambos abordaron y que fueron prohibidos, ¿no? Como la edición de Ognos de Cernuda, que fue lo que cinceló un poco la amistad de José Luis Cano con Luis Cernuda, al que no conocía personalmente, pero que gracias a la preparación del libro Ognos pues fue una amistad epistolar bastante intensa. Y bueno, Vicente Alexandre ganó el premio Nobel, quizás porque se le habían dado antes a Juan Ramón Jiménez, que había sido un poeta republicano exiliado en América, y quizás Vicente Alexandre era un poeta que el régimen franquista toleraba, y por ahí le dieron el premio Nobel. ¿Tú consideras que fue justo o había otro miembro de la generación del 27 que eso lo merecía más? Yo lo considero justo, sobre todo por la labor que hizo valiente y arriesgada en contra del régimen franquista en la propia España, ¿no? Que eso tiene mérito. Y consiguió ser respetado, entre comillas, por el régimen por la importancia de su persona, ¿no? Y con todo y con eso, muchas de las ediciones que hicieron fueron secuestradas por la policía del régimen antes de ver la luz, ¿no? Entonces considero justo por eso. La poesía de Vicente Alexandre a mí me parece inferior a la poesía, por ejemplo, de Damaso Alonso, o en el sentido de que es demasiado surrealista, mientras que la de Damaso Alonso es mucho más directa, mucho más de denuncia directa, de crítica feroz, sin utilizar máscaras, sin utilizar disfraces, sino descarnadamente. Por lo tanto, hubiera sido igual de justo que el Nobel se lo hubieran dado a Damaso Alonso, porque él también hizo un estudio muy importante dentro de su cátedra. Él escribió pocos libros de poesía, prácticamente 3 o 4, escribió Hijos de la Ira, Oscura Noticia y Hombre y Dios, y se dedicó mucho a estudiar a los clásicos españoles y a hacer estudios filológicos muy doctos y muy importantes, pero nada más que por escribir Hijos de la Ira se merecía el Nobel Damaso Alonso. Ten en cuenta que cuando le dieron el Nobel a Alexandre prácticamente quedaban vivos Alexandre, Damaso Alonso y Alberti. Y Alberti por ejemplo, era ya muy... por la trayectoria, Alberti se lo hubiera merecido más. Por la trayectoria, Alberti es un poeta muy irregular, un poeta que escribió mucho, pero muchas de las obras que tiene son obras, como él decía, de coña, ¿no? Él le gustaba jugar con el lenguaje y escribir libros para divertirse. Yo admiro muchísimo a Alberti, y sobre todo la crítica antifranquista que hizo cuando estuvo exiliado, ¿no? Por ejemplo, las coplas de Juan Panadero, que son una burla trepidante, ¿no? a Franco, ¿no? Una crítica muy mordaz y en un lenguaje humorístico y además con mucha ironía y con mucha hazaña, ¿no? Y bueno, la verdad es que era una persona también molesta para el régimen, así que tenían estas 3 posibilidades y se decantaron por Alexandre. Pues bueno, la verdad es que cualquiera de los 3 se hubiera merecido, y yo creo que a Alexandre se lo dieron también como conjunto, ¿no? A toda la generación. Lo encarnaron en Alexandre, pero yo creo que ese Nobel fue un poco para toda la generación.
Si tú te tuvieses que quedar con 3 autores de la generación del 27, ¿cuáles serían los 3 más importantes para ti? Pues serían Damaso Alonso, en primer lugar, sin duda. La parte, sobre todo, surrealista de Lorca y el coqueteo que hizo con la experimentación de Alberti. Alberti, por ejemplo, fue el primero que escribió un libro sobre el cine. Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho 2 tontos, que era un homenaje a los actores del cine mudo, del cine cómico. Ese de reírse de sí mismo de Alberti a mí me fascina, ¿no? Y la verdad es que bueno, fue el único que yo conocí personalmente de todos ellos. No tuve la suerte de conocer personalmente a José Luis Cano, pero sí que conocí personalmente a Alberti. Bien, con el término generación del 27 se conoce un conjunto de poetas españoles del siglo XX, hombres y mujeres, aunque en la foto creo que solamente aparecen hombres, que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor del año 1927, empezando con el homenaje a Luis de Góngora organizado por José María Romero Martínez, que se realizó en ese año en el Ateneo de Sevilla por el 3er centenario de su muerte, y en el que participó la mayoría de los que habitualmente se consideran sus miembros. En el ámbito cultural se llama esta generación Edad de Plata, época que tuvo su máximo esplendor con la Segunda República y culminó con el inicio de la Guerra Civil. Y ahora yo quería preguntarte si esta reunión y esta foto en el Ateneo de Sevilla es un mito, realmente ahí es donde empieza la generación del 27, o empieza de otra manera, porque claro, hay mucho más, se ha descubierto que hay muchos más autores, tanto hombres como mujeres, que no estaban en la foto, que es un movimiento cultural bastante amplio, que abarca también el cine, el teatro, la novela. Yo he leído mucho sobre el tema y la conclusión que saco es que Alberti, sobre todo, que era el encargado de ese homenaje, pues fue muy listo, ¿no? Y utilizó el marketing de una forma espectacular y prácticamente podemos decir que fue un fantasmerío grande lo que hubo en ese homenaje a Góngora, que por cierto no fue ni siquiera en el Ateneo de Málaga. De Sevilla, ¿no? De Sevilla, perdón. Sí, sí. Se dijo que iba a ser en el Ateneo de Sevilla, pero al final fue en otro local, aunque no dio tiempo a cambiar en el periódico y se ha quedado como que fue en el Ateneo de Sevilla, pero no fue allí, fue en un local distinto. Y yo he leído mucho eso, ¿no? De que se lo hicieron a Góngora como se lo pudieran haber hecho a Cervantes o a Lope de Vega, porque coincidió ese homenaje, esa efeméride, ¿no? de los 300 años, y aprovecharon el momento, aprovecharon ese acto de Góngora para dar a conocer, ¿no? a la generación. Como tú bien dices, repasando las cartas de unos y de otros, muchos mostraron una apatía total a ese homenaje. Lorca estuvo a punto de no ir, pero lo convencieron al final. Es decir, que tiene mucho más de marketing que de realidad. Pero bueno, queda ahí como ese acto, pero según los expertos se hicieron mucho menos actos de lo que se dice que se hicieron, ¿no? Y fue todo más pues una cosa para llamar la atención de los medios que otra cosa. Pero bueno, la verdad es que lo que es indudable es la calidad de la generación del 27, que bueno, que es muy discutida que sea una generación, porque hay características que no encajan mucho en que sea una generación. Por ejemplo, se une la generación del 36 también, claro, por ahí también, no se sí. mezclan. Las edades también son dispares, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Cernuda, que era el más joven, pues fue alumno de Pedro Salinas, ¿no? Y entonces hay distintas edades, distintas sentimentalidades también, pero la verdad que fue una eclosión maravillosa de autores importantísimos que coincidieron en el tiempo. Aunque eso de la generación de la amistad también hay que ponerlo entre comillas, porque también había sus más y sus menos entre los y otros, ¿no? Antecedentes de la generación del 98, que también Claro. había influenciado mucho. Sí. Antonio Machado, ¿no? Sería también amigo de muchos de estos poetas, ¿no? Sin embargo, la generación del 27 apreciaba más la poesía de
de Juan Ramón Jiménez que la de Machado. La de Machado le parecía demasiado populachera, ¿no? Demasiado directa y demasiado pues tendente al paisaje, al terruño, aunque quizá le achacaban que no utilizara métodos vanguardistas, ¿no? Que no fueran más tradicionales, pero sí que a Juan Ramón sí que lo apreciaban más, ¿no? Pero luego hubo un distanciamiento también entre Juan Ramón y la gente del 27, y bueno, ahí hay mucho que contar, y además como la guerra pues los separó y los disgregó por el mundo, pues entonces también prácticamente solamente la primera etapa de su poética, de su obra, fue la que estuvieron en contacto. Ya luego perdieron bastante el contacto y cada uno tiró por donde pudo, ¿no? Bueno, quizá la generación del 27 es un cajón desastre. Una etiqueta, sí. Una etiqueta, un cajón desastre donde meten a todo. Consecuencia posiblemente del vacío que se produce después en la literatura española, que, como dice Juan Emilio, se dispersa a lo largo y ancho del mundo y no empieza a remontar con algún autor novedoso hasta pasar los 20, más allá de los 20 años, los 25, y la poesía en concreto, con la poesía social, sí, la poesía León Felipe desaparece después de la guerra civil, después de la guerra, del conflicto, y queda como muy marginal. Y autores, yo recuerdo de los años 80, los años 90, escribir poesía era una cosa estrambótica, extravagante. Nadie leía poesía de ninguna de las maneras, nada más que los clásicos y los grandes autores. Hasta el año 2000 nos parece que empieza una nueva generación en y España. Tampoco te creo. Y tampoco, ¿no? No, porque a partir de la guerra civil se habla siempre de la poesía arraigada, que es la poesía de los vencedores de la guerra, sobre todo Panero, Luis Rosales y Pemán, y la poesía desarraigada, que es la de los que quedaron en España perdedores, ¿no? Alexandre, sobre todo, y Damaso Alonso, ¿no? Y luego, hasta los años 60, en la que empieza la poesía social, con gente como León Felipe, como Gil de Viedma, como Blas de Otero, o como el propio Celaya. Generación del 50, ¿no? Sí, del 50, la poesía social, y luego ya aparecen gente como, por ejemplo, Caballero Bonal, ¿no? O Pepe Hierro. Y ya en el 70 nos vamos a los novísimos, esos 9 autores que todavía muchos de ellos están vivos y publicando, como Pedro Ginferrer. Pero es verdad que no ha habido un momento tan apoteósico de la poesía española como la generación del 27, y yo dudo mucho que sea fácil que se vuelva a producir, ¿no? Y ahora, pues con la distinción entre poesía de la experiencia y poesía de la diferencia, pues hay grandes autores, ¿no? Hay autores interesantes en las dos ramas, pero es lo que dice Juan Ramón, ¿no? Que si tú le preguntas a la gente por la calle que te digan 3 poetas, te dicen Lorca, Miguel Hernández y Machado. No te dicen ninguno actual. Los 3 del pueblo. Por eso los 3 que contactaron más con el pueblo. Sí. Y si tú le preguntas a la gente que te digan nombres de poetas actuales, no saben decirte. Ninguno. Quizás Luis García Montero es el que Luis más García suena. Montero, quizás sea uno de los mejores, pero bueno, también ha habido grandes poetas, ¿no? Como Valente, ¿no? Ángel González, Luis Alberto de Cuenca, muchos de ellos que son importantes, ¿no? El propio Gala, que también tiene la faceta de poeta, y Caballero Bonal, ¿no? También. Y bueno, ya poetas jóvenes pues están ahora, yo creo que empezando a despuntar muchos de ellos. Recordemos que el propio Juan José Tellez es uno de los mejores poetas del momento, ¿no? A nivel andaluz y yo creo que también nacional, incluso. Sigue siendo un poco, como dice Juan Emilio, es absolutamente desconocida entre el gran público,
pero me da a mí la impresión de que hay una efervescencia, por lo menos por los encuentros que se vienen produciendo. Aquí ha habido varios encuentros de poetas en la comarca. Ahora estamos preparando la antología Eso es. del segundo encuentro de poetas de ahora. Y eso, desde mi punto de vista, pues es sintomático de algo, por lo menos de que se está moviendo, de que hay interés por que se está extendiendo, hay un público que quizás sea un poquito más extenso de lo que había anterior, y que bueno, de ahí podrá surgir, puede surgir algo. Desde luego, de la cantidad siempre tiene que surgir algún tipo de calidad. Y los encuentros que son, como decía antes, pues bastante extenso, se producen con bastante asiduidad a lo largo de Cádiz, en Andalucía, en Granada. Se están haciendo esfuerzos por parte de los propios escritores, que es cierto que también que son esfuerzos propios, individuales, para publicarse los textos individualmente o colectivamente a través de estas reuniones y de estas cumbres poéticas que se van produciendo poco a poco y cada vez más, ¿no? Sí, la verdad es que encima de la mesa tenemos 3 poemarios ahora los presentaremos. nuevos, ¿no? Ahora Que estamos presentando. Vamos a dar paso a la música de Fran Purcell. Después hablaremos de los 2 poemarios que se van a presentar. Y bueno, pues vamos a escuchar el preludio al acto 3 de la Traviata de Verdi.
Preludio al acto 3 de la Traviata de Verdi, interpretada por Frank Purcell y su gran orquesta en el álbum Frank Purcell, Páginas Célebres de EMI Classics. Y bueno, pues seguimos con la moribunda voz del tipo que se apaga de Juan Emilio Ríos Vera. Hay una cita de José Luis Cano, poeta de la generación del 27, nacido en Algeciras y formado posteriormente en Málaga. Huérfano de la tormenta y de tu paso, mi corazón volvióse de espaldas al nuevo día. Quiso sumergirse de noche honda mi huérfano corazón sin auroras. Quiso buscar la madrugada y arribar a la ciudad sin sueño, pero al sacar la cabeza para respirar el sol del nuevo día, quemó sus alas abisales, ungiéndolo de luz, de claridad tardía. Y bueno, pues en la presentación que hicimos del poemario en la Biblioteca Nueva, bueno, tras el acto, bueno, decir que el prólogo está escrito por mí, que fue una ponencia que hice para el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, y se acercó Luis Alberto del Castillo, que había sido profesor mío de Geografía e Historia en el Instituto del Saladillo en Algeciras, en primero de BUP, que él ya no se acordaba de mí, pero bueno, yo se lo recordé, y él me dijo que me ha gustado la presentación, estaba atento, pero te has olvidado de un poemario bastante importante de Juan Emilio, que a mí me gusta mucho, que es el exquisito cadáver de la rosa, que yo también le dije, pues es verdad que es uno de los mejores poemarios de Juan Emilio, pero como ya hice una ponencia específica de ese libro, pues no quise repetirme, pero sí que destaqué, aunque no lo digo, unos versos que son de ese libro, porque digo, Juan Emilio, como poeta ya estado o arrojado en el mundo en una trayectoria y momento histórico que no ha elegido, se conoce a sí mismo y se desoculta mostrando su ser, la esencia de sí mismo, proclamando: yo no soy de este mundo. Cada día debería nacer un poeta por metro cuadrado que trajera una metáfora debajo del brazo. Solo de esta forma, este asqueroso mundo sería para mí. Que eso sí está sacado del cadáver exquisito de la rosa. Bueno, y ahora vamos a presentar dos poemarios más, el que yo mismo he escrito, Afrontando el aguacero, y de Rocío Román Arévalo, La magia de las palabras. ¿Qué día se va a presentar Afrontando el aguacero? Sí, Afrontando el aguacero se va a presentar el día 12 de junio, ya, un poemario que está preparado desde hace bastante tiempo, en este mismo año, pero que bueno, pues hemos demorado la presentación por circunstancias adversas. La presentación va a ser en el Club Social de Afemen, en la calle Teniente Miranda número 38 de Algeciras, y tendrá lugar a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Decimos, el poemario, ya lo dirás tú o lo comentarás, bueno, está prologado por Juan Emilio y es pues el nuevo poemario, la última producción, la última, nunca se dice la última, ¿verdad? Lo novedoso, lo nuevo de César Alfonso Viñas, Afrontando el aguacero. Ya como tiene ya un tiempo fuera de la imprenta, pues ya hay algunas opiniones y parece ser que son bastante atractivas, ¿no? Incluso el propio prólogo, si quizá Juan Emilio comente y tiene ocasión de bueno, dirá su opinión, que también es bastante pues favorable. Sí, yo antes de dar paso a Juan Emilio, pues quisiera leer bueno, el único poema donde yo trato a algunos poetas de la generación del 27 y la generación del 36, ya que son los poetas que estamos tratando. Sí decir que en el colegio donde trabajo, pues se lo he dado a un par de compañeras con las que me llevo bastante bien. Les ha gustado mucho el libro porque me dijeron que el suave eco de la poesía, que se habían leído algunos poemas sueltos, no les había llegado demasiado, pero que me han dicho que este libro es bastante bueno, no lo hemos leído entero,
Incluso han hecho alguna comparación con Eduardo Galeano, con lo cual a mí pues me satisface bastante que me hagan una comparación con un escritor con el renombre de Eduardo Galeano, ¿no? Tan importante. Y bueno, pues yo leo primero. También la abuela de un alumno que me ha escrito por WhatsApp me dijo: me encanta el libro, me ha gustado mucho la portada, el título. Viene a colación con la problemática que estoy sufriendo en el centro donde trabajo. Pero bueno, voy a leer Versos del Olvido, y que tiene una cita de Pedro Garfias que dice: España que perdimos, no nos pierdas. Mis poemas son como un viejo vinilo abollado, donde la aguja salta cada 2 por 3, o un CD con polvo donde la canción repite el mismo tono de forma monótona. Son como el olmo seco de Antonio Machado, a punto de caer al Duero, hendido por el rayo, como la niña ahogada en un pozo de poeta en Nueva York, o una lluvia de desaliento que no acaba. Así son: pensamiento y poca emoción, escaso ritmo y sin métrica, un camino hacia ninguna parte. Son todo un ejercicio de lo que no debiera ser un poema o una canción. Mis poemas caerán en el olvido de las cunetas y serán sepultados en fosas comunes. Ninguna asociación de memoria histórica querrá rescatarlos. Van cruzando el Atlántico a bordo del Sinaía, junto a Pedro Garfias y Sánchez Vázquez, hacia el olvido más absoluto. Son como el antihéroe de la canción de mi clan. Ningún cantautor querrá jamás ponerles música. Serrat, Paco Ibáñez, Loquillo o Lucía Socam jamás los incluirían en sus repertorios. Son como una película de serie B de Ed Wood, pero son mis hijos, los hijos de una época, y así los quiero, con sus imperfecciones y sus naufragios, porque la vida me sobrepasa. Y también este poema salió en la revista Guadalmesí. Y bueno, pues me gustaría que Juan Emilio leyera algo del prólogo, comentara el poemario en su conjunto, que le ha parecido. Sí, yo estoy de acuerdo también con las personas que han estado opinando. Veo a un César más maduro como poeta, con un cambio bastante marcado del tono con el que afronta el poemario. Es como él dice, se le nota pues la secuela, ¿no?, de ese aguacero que le está cayendo encima. Por una parte se nota un poco pues bastante desazón, ¿no?, bastante malestar, ¿no?, por los tiempos que corren y por los tiempos que le tocan vivir. Pero por otra parte hay un tono de resistencia, un tono de permanecer fiel a sus constantes vitales, y que no lo van a cambiar por mucho que dure ese aguacero, ¿no? Entonces yo creo que es un poemario pues donde hay una defensa muy fuerte de lo que él piensa que debe ser los pilares de su vida: la libertad, el republicanismo, la búsqueda de una educación como Dios manda, y todo eso se tambalea por culpa de personas que le rodean, que hacen que su trabajo pues esté entredicho, ¿no? Por lo tanto, él está dolido por esos ataques, pero más batallador y más agresivo en su línea a seguir que nunca, ¿no? Por lo tanto, es el poeta pues herido por el rayo, pero que ni mucho menos se va a rendir, ¿no? Entonces voy a extractar algunas partes del poemario, del prólogo, que empieza diciendo: en opinión de César Alfonso Viñas, cobarde es el poeta que canta sin batallas, y es que él es el heredero directo de esa estirpe irreductible de poetas que convertían cada poema en un campo de batalla, porque las palabras son armas feroces y violentas que saben horadar la herida y meter el dedo en la llaga para luego echarle sal. Pero César Alfonso Viñas vive en estos momentos un tiempo de asedio y tiene que defenderse con el mejor escudo que conoce, la poesía. Una poesía que no viene sola, sino aliada
de la filosofía, la antropología, la sociología o la mitología para conformar una potente coraza ante los ataques de una sociedad corrupta y desprovista de valores y de razón. Yo creo que esas son las palabras así más que pueden definir mejor lo que para mí es este poemario, y que, como estamos comentando, supone, yo creo que un antes y un después en la obra de César, porque es una poesía más sentida, ¿no? No teórica, sino también ya hablando de la vida real, la vida práctica de cada día, y cómo está en sus carnes sintiendo ese aguacero, ese asedio que ha motivado esa respuesta furiosa y llena de esperanza también en un futuro mejor por parte del poeta. Bueno, pues quisiera leer el último poema del poemario, un poema que me gusta bastante, como ha quedado. Y tiene una cita de Bernardo Achaga, que es un poeta que yo conocí pues gracias a una canción de Loquillo, a un disco de Loquillo sobre poetas, y versionó a este poeta que yo no lo conocía, y tanto el poema como la canción me había gustado mucho. El poema se titula Fotones de luz, y la cita de Bernardo Achaga dice: veo que el sol sueña con la pura luz y que la noche añora los tiempos primordiales, cuando todo era noche. Y el poema dice: los fotones del sol atraviesan la imagen especular del lago dormido, más difusa que la montaña y el aullido del lobo. Los fotones de las estrellas atraviesan la nieve en la noche, que son oro, pura luz y sueño de galaxias. Amo en noviembre la inmensidad del océano, cuando la aurora nace en Saturno y las gotas de rocío sueñan con ser lluvia o mar. Amo los árboles esqueléticos del invierno, que se sintetizan en la vida y en la muerte, y que desean ser el rayo, las venas y el mediodía. Observo en la distancia la vida, que es amor, lucha contra molinos de viento y blancas sendas, y veo que los humanos son mezquinos, pero que el ser humano es valor, libertad y luz de nebulosas. El hombre es enciclopedia, la bandera de la ilustración, lucha de clases, el lugar donde los saberes son pensados, el ser es sentido y el inconsciente cohabitado. Amo la pedagogía como arte, como un pájaro que entra en el aula y se posa en el retrato de Antonio Machado. Amo la pedagogía con experiencias cumbre, la poesía de Antonio Lucena en el aula, con medio libro, ambiente sagrado, y el alumnado recibiendo el aceite en medio pan. Amo la pedagogía que se basa en el amor y en el pensamiento crítico, y odio a los mezquinos y a los sórdidos miserables. Y en las tres últimas estrofas, amo la pedagogía como arte, como un pájaro que entra en el aula y se posa en el retrato de Antonio Machado. Eso fue verídico, porque en las dos aulas que yo tuve en el Colegio Andalucía, primero tuve la 15, después la 14. En el último año estuve en la 14 con un grupo de sexto. Y tenía un retrato de Antonio Machado, otro de Miguel Hernández y otro de Federico García Lorca. Que sí, tú cuando estuviste allí recitando, pues los viste. Bueno, y entonces entro, porque yo estaba dando clases de lengua en cuarto, subo ya para mi clase, y está la profesora de educación física y hay un pájaro que está dando vueltas alrededor del aula. Y el pájaro no se va, el pájaro venga a dar vueltas, la profesora se va, y ya una vez que yo estoy dentro, pues empiezo con el dictado con un poema y el pájaro se posa en el retrato de Antonio Machado y dice a los niños: mira, está junto al retrato de Antonio Machado, se ha quedado el pájaro ahí muy tranquilito. Digo, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Y yo seguí dando mis clases y el pájaro se quedó junto al retrato de Antonio Machado. Entonces le hice una foto, que la foto la tengo, y después el pájaro se puso a dar muchas vueltas alrededor de la clase, los niños se quedaron embobados mirándolo y ya salió por una ventana. Y justo en ese momento sube el hijo del secretario, que era alumno del colegio, y me sube un sobre que me lo manda una mujer que está, digamos, que había visto nuestro poemario que habíamos escrito Carmen, tú y yo.
esta mujer había leído el libro porque es de Málaga. La consumación de la utopía. Eso, la consumación de la utopía, del colectivo Giner de los Ríos, y leyó los poemas del aula 15 y los que había dedicado a la República. Y esta mujer me escribe, dice, pues he leído ese libro y he visto que trabaja en el Colegio de Andalucía, y me mandó una carta. Siempre me manda unas cartas muy bonitas, sobre todo en Navidades, siempre se acuerda de mí. Y entonces me dice, creo por lo que he leído que te gustarán los libros que yo te mando. En el sobre venían varios libros. Venía un libro sobre la Institución Libre de Enseñanza, venía un libro sobre libros que ya había escrito también digamos, cuentos psicológicos en el aula para trabajar con los niños, ¿no? El abrazo de la mariposa azul. Y a partir de ahí empezó una relación de amistad entre los dos que la invitamos al Ateneo para que presentara un libro que ella había escrito sobre relatos de personas que habían sido hijos de represaliados durante la guerra civil, que una de ellas era hija de un guardia de asalto que estuvo en el Ateneo. Y bueno, hace referencia a eso. Y después también un momento muy bonito en el Colegio de Andalucía fue en la Semana Cultural Andaluza, cuando estuvo Antonio Lucena recitando, y los niños se quedaron muy tranquilitos escuchando a Antonio Lucena. Y mientras Antonio Lucena estaba recitando, pues había una compañera que estaba echando aceite al pan de los niños, y la verdad que se creó ahí una atmósfera como muy espiritual. Y después los niños leyeron sus poemas, fue algo bonito. Y el último verso, amo la pedagogía que se basa en el amor y en el pensamiento crítico, bueno, estaba dedicada al colegio donde actualmente estoy trabajando, donde yo tengo el amor, el cariño de mis alumnos, de todos, tanto de la primera clase que tuve como de la segunda, pero después nos acompaña, bueno, una serie de circunstancias que ya conocéis que nos acompañan, y lo reflejo aquí en estos versos. Sí, son circunstancias que no son únicas tampoco, y mucha gente pues seguramente se puede sentir un poco identificada con la problemática. Cuando el aguacero no llueve para muchísima gente después de la crisis que viene ya alargándose de 2008, casi 6 años. Recordar el acto que tendrá lugar el viernes día 12 a las 6 de la tarde en el Club Social de AFEMEN, en la calle Miranda número 38, en Algeciras. El acto está organizado por el Ateneo de Algeciras, José Román, por la asociación propia AFEMEN y por la editorial del volumen del libro, Verso Libre Ediciones. Comentar los organizadores, que al fin y al cabo también son importantes. Y bueno, invitar a todo el mundo que esté oyendo y que tenga interés en asistir al acto poético, que la verdad, para lo que son los actos en esta comarca, pues yo detecto que suele haber un público bastante variado que se desplaza y que va de un lado a otro. Y bueno, al final siempre acude un grupo interesante de personas a casi todos los actos que organiza tanto el Ateneo de Algeciras como otras asociaciones, y sobre todo los que participan, los que hemos colaborado nosotros, que no vamos a todos, lógicamente no tenemos esa capacidad de ir a todos los actos, que sí son muchos en Algeciras en concreto, y también en el Campus Libertad. Decía que los que participa Ciudadanos por la República. Bueno, también está la presentación de el poemario de mi pareja, de Rocío Román Arévalo, La magia de las palabras, que se divide en dos poemarios, en dos partes: Rebeldes palabras y Palabras del alma, porque Rebeldes palabras sería un conjunto de poemas sociales y políticos, muy críticos sobre todo con el sistema educativo, y Palabras del alma pues son un conjunto de poemas más espirituales. Y la primera parte pues refleja un proceso de madurez, de pensamiento crítico de una persona que ve que, bueno, porque el sistema no funciona, bueno, lo que percibimos todos, el sistema político económico no funciona, y siendo maestra pues denota que el sistema educativo tampoco hay por dónde cogerlo. Y destacaría
3 poemas. El que más me gusta es el dedicado a Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo anarquista de la Escuela Nueva en Barcelona, que lo fusilaron tras la revuelta que hubo allí tan famosa. 1909. Sí, porque querían llevarse a la gente del pueblo a las guerras en Marruecos, a la Semana Trágica. Claro. Dice: Barcelona se viste de gala en 1901. Ferrer funda la Escuela Moderna, escuela mixta y laica, llena de pedagogía libertaria. Naturaleza y libros imparten enseñanzas científicas y humanistas. Crecen hombres sabios y libres, crecen librepensadores. Hoy la escuela es mixta y no laica, disfrazada de pedagogía autoritaria. Despachos y paredes se visten con papeles. Los libros imparten enseñanzas que no enseñan. Crecen hombres esclavos y borregos, crecen hombres dogmáticos. Ferrer, se echa de menos tu escuela. Hoy habla muy poco de escuela moderna y mucho de escuela con plan de calidad. Crecen hombres esclavos y borregos, crecen hombres sumisos y con miedos. Y el dedicado a Durruti tiene, en la parte de Rebeldes Palabras, tiene corte libertario y anarquista. Durruti: un 14 de julio de 1896, León tiembla de honor por ver nacer a un luchador, hijo de obreros, sangre de sufrimiento y rebeldía. Aprendes pronto a llamar al pan pan con tanta fuerza y convicción que una bala fatal acaba con tu vida. Un 20 de noviembre de 1936, Barcelona entera se viste de rojo y negro, de colores antifascistas y con cantos anarquistas. Hijo de obreros, rebelde y luchador, despiertas una gran emoción. Y bueno, nosotros los republicanos honramos y respetamos mucho a Durruti por su lucha antifascista, ¿no? Y bueno, tú que has escrito también el prólogo de este libro, y bueno, pues nos gustaría contar aquí en Radio Sol con tu opinión. Sí, la verdad es que Rocío habla pues cuando las palabras no sirven para la función que tenían marcada, ¿no? Es una idea que me gustó mucho y la recogí en el prólogo. El prólogo se llama Cuando las palabras no saben hacer su cometido, y voy a hablar algunos fragmentos. Rocío Román comienza su poemario La magia de las palabras, que divide en 2 partes, Rebeldes Palabras y Palabras del alma, recriminándole a las propias palabras que en muchas ocasiones no dicen nada. Y tiene toda la razón, porque hay ocasiones en que por muchas palabras que utilicemos el mensaje permanece estéril. No hay suficientes palabras para llevar a un poema la impotencia ante la injusticia, la corrupción y la sinrazón humana. No hay suficientes palabras, aunque inundemos de ellas el poema, para paliar el tremendo dolor de haber perdido esa España nuestra, esa España republicana, culta, libre y democrática, a manos de las hordas franquistas. Nos cambiaron las violetas por la sangre, y por lo tanto ese es uno de los lamentos de esa crítica fortísima que hace en esa primera parte. En la segunda parte del poemario, Palabras del alma, el tono de los poemas se impregna de luz y de claridad, de amor y de esperanza. Se canta a los momentos y a los asuntos por los que vale la pena vivir esta existencia tortuosa. Se elogia la contemplación de la naturaleza, la espiritualidad, a un universo ordenado y perfecto en su devenir. Se sacraliza el silencio, el sosiego, la meditación, la cultura, la docencia de valores y el amor como las razones para agarrarse a la vida sin perder las ganas de vivir. Por lo tanto, 2 partes muy contrapuestas, pero que quedan muy bien en este volumen porque forman un contraste entre ellas bastante marcado, y es como que la segunda parte pues va quitándote ese sabor amargo de la primera parte, esas denuncias y esas tragedias que va aclamando, y la segunda pues vuelve esa luz, esa esperanza, ese deseo de un futuro mejor y que todavía hay por lo que luchar, ¿no? Entonces yo creo que 2 partes muy bien seleccionadas y que hacen un poemario intenso y que el tono cambia de una forma radical y te da 2 caras de la misma moneda, que te deja una sensación pues primero agria, pero al final lo dulcifica
y el final pues está cargado de esperanza, ¿no? ¿Cuándo se presenta el libro? Sí, el libro de Rocío Román Arévalo ya tiene fecha de presentación, será el viernes 19 de junio a las 7 horas, a las 7 horas de la tarde, en el Ateneo de Algeciras José Román, la calle Daniel el poeta Daniel Florido de Algeciras, sito en la barriada de Pescadores. El poema, bueno, pues de la editorial Versos Libres también, como los últimos, los nuevos de César, no vamos a decir los últimos, ya tengo la palabra cogida. Y bueno, él organiza el Ateneo de Algeciras y la editorial Verso Libre Ediciones va en más o menos como estaba programado que saliese el libro, que empezó a trabajarse con él a principios de año y más o menos se tenía la idea de que a final de la primavera, a principio de verano, pues estuviese en la calle y así va a ser. Por lo menos hemos conseguido que esto entre dentro del guión que la editorial se había programado como guión de trabajo, ¿no? Es un poemario que poquito más extenso de lo que hasta ahora había salido en la edición, la editorial lo había hecho, que eran cuadernillos básicamente. En este caso, pues bueno, es un volumen bastante, sin ser muy grande, pues recoge un volumen bastante interesante y una presentación muy decorada, muy atractiva, rompiendo la tónica espartana y directa, que donde solamente el contenido tiene el valor de los poemarios que a César Alfonso Viña pues pone para el público, y Rocío pues es más cuidada en la presentación de su obra. Y bueno, la editorial esperamos que haya llegado a la altura de lo que esperaba ella. Sí, la verdad que el poemario tiene una calidad excelente, vamos, en cuanto a la maquetación, ha quedado muy bonito. Las fotografías son de la propia autora, el libro está editado en color y bueno, pues yo creo que es un libro que va a gustar bastante al público en cuanto salga a la luz. Y bueno, vamos a escuchar otro tema interpretado por la orquesta de Franz Purcell, la marcha militar de Schubert.
La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. Acabamos de escuchar a Fran Purcell y su gran orquesta, la Marcha Militar de Schubert. Y hablábamos de la generación del 27 y la del 36, con los componentes del grupo de la generación del 27. Serían Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Altola Aguirre y Emilio Prados. Hay autores que también incluyen a Miguel Hernández en la lista, pero hubo también novelistas, ensayistas y dramaturgos que pertenecen a la generación del 27, entre ellos más Fernando Villalón, José Moreno Villa, León Felipe, poeta, también exiliado. Por además, habría que tener en cuenta tanto los olvidados por la crítica, como ocurre con la mayoría de las mujeres de este grupo: Concha Méndez Cuesta, María Teresa León, Ernestina de Champurcín, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, María Zambrano, la gran filósofa y ensayista, Margarita Gil Roeset, escultora, ilustradora y poeta, y también a otros artistas como el caso de Juan Larrea, Mauricio Bacarice, Juan José Domenchina, José María Hinojosa, José Bergamín, Alejandro Casona, Juan Gil Albert. También podemos tener presente por parte de uno de sus integrantes, José López Rubio, como otra generación del 27 que está formada por los humoristas discípulos de Ramón Gómez de la Serna, entre los que podemos destacar Enrique Jardiel Poncela, Edgar Netville, Miguel Miura y Antonio de Lara. Bien, ¿qué podemos decir de estos autores que hemos presentado? Pues que es urgente revisarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedo con un nombre, Fernando Villalón, que es un poeta extrañísimo, que decía, era ganadero, decía que pues criaba toros con los ojos verdes, y además era brujo, y incitaba a sus amigos del 27 a extrañas encuentros en torno a juegos de cartas y a alucinaciones, cosas de estas. Era mago, hacía muchas cosas de estas, y luego era un excelente poeta, ¿no? Un excelente poeta que prácticamente es dificilísimo encontrar un libro de Fernando Villalón hoy en día que esté vigente y que se pueda encontrar fácilmente, ¿no? Y bueno, es una pena. Yo también me comprometo a dedicarle un poemario a Fernando Villalón dentro de los que yo he hecho. Y luego las mujeres, ahora está muy de moda Marga, ¿no? Marga Gil Roeset, porque ha salido por fin el poemario, el diario que le dedicó a su gran amor, a Juan Ramón Jiménez, y que bueno, se suicidó con muy corta edad, y ahora pues está saliendo a la luz todo ese diario que da lugar a una exposición preciosa que se puede ver en Algeciras, en el Centro Documental José Luis Cano, de la pintora algecireña Blanca Orozco, y que incluso yo también pues le he dedicado un extenso poema a Marga, que se puede leer en la plataforma La Torre de Montaigne, que es una plataforma multicultural que está dirigida por Eduardo Fernández Martos. Yo me dedico a coordinar la parte de poesía española, y que está teniendo una repercusión muy muy grande, ¿no? Hay autores como Luis Alberto de Cuenca y muchos de la comarca, está el propio César, está Ismael Cabezas de La Línea, está una poeta madrileña también importante que va a dar bastante que hablar, que es Silvia Gallego, Carmen Sánchez, y en breve fecha estarán pues muchos representantes de la comarca, ¿no? Como el caso de Paloma Fernández Gomás, Juan José Telle, también Gaspar Cuesta, o el caso de poetas también malagueños, y iremos así intentando provincia por provincia y gastando los principales autores para hacer un corolario de la poesía actual española. Y Ramón Gómez de la Serna con sus greguerías también estaría incluido dentro de la generación del 27, ¿no? Y podrían considerarse poemas
ese género dentro de la lírica? Ramón Gómez de la Serna, las greguerías las llamaba que era la fusión de una metáfora más un chiste. Entonces, yo no lo considero un auténtico poema, lo considero pues un género literario que él hizo, que tiene esa peculiaridad, una frase que es muy rompedora, muy transgresora, que te sorprende por la carga de ironía que tiene, por la carga así de sorpresa, pero no lo consideraría yo un auténtico poeta a Ramón. Pero bueno, Ramón es que era el poeta más transgresor, más vanguardista, el autor más vanguardista de aquellos años, y la verdad es que la gran parte de su obra son sobre todo ensayos y textos narrativos, ¿no? Yo creo que él es más narrador que poeta, aunque tiene esa pequeña incursión en la poesía que son las greguerías, pero las greguerías son otra cosa, ¿no? Son como, yo te digo, una frase pues totalmente ingeniosa para hacer recapacitar, pero no es un verdadero poema. Bueno, pues antes de dar paso a la música y después a las noticias, quisiera leer algunos poemas de mi nuevo libro, Afrontando el Aguacero. Afrontando el Aguacero, que es el poema que da título al poemario, que abre el libro y que, bueno, pues habla de mis avatares dentro del colegio, y también estaría dedicado al compañero Víctor, que es el que ha mostrado su sincero apoyo constante pues a lo largo de estos 2 últimos años. Y dice así: mientras haya falsa solidaridad para lavar sus conciencias y la gente sin trabajo asfixiada por caros uniformes, mientras critiquen la corrupción de los de arriba y no vean la suya propia, todos pierden su camino por muy recto que sea. Mientras la escuela se cae a pedazos o se hace jirones la sociedad y cada maestro es un muro de contención que se agrieta, mientras te apalean por luchar en causas perdidas y se mofan de la marea verde, pintando y arrancando carteles, pero no consiguen extirpar tus ideales, mientras cada supersticioso en la escuela es como un cobarde en la batalla infundiendo temor y pánico, mientras exista la sonrisa de una niña o el tierno abrazo de un niño y ya se rompen las cadenas, mientras tienes el apoyo sincero de un solo compañero en este extraño río, entonces te das cuenta de que no estaban rotas todas las banderas y el puño se alza otra vez al cielo afable, osado como el viento, y canta libre el dulce mirlo sobre una rama dorada, mientras el sol templa los corazones heridos en la amanecida. Levantad esa luz en el camino mojado y que no se hunda en un pozo sin agua. Después hay otros poemas, Cazadores del lenguaje, que va sobre cómo se crea, cómo surge un poema, ¿no? Identificando al poeta como un cazador del lenguaje. Para escribir un poema hagamos como Goethe, apilemos la leña seca en el desván de nuestras vidas y dejemos que se incendie a su debido tiempo en el sosiego de la noche estrellada o en la lejanía de las cosas. Esperemos como Idobro en el silencio auroral a que la tierra tenga un parto de árboles o se cuele el canto del jilguero por la ventana. Aguardemos como Hernández a reclutarnos en un futuro no muy distante en el 5º regimiento y escribir como hombres en las trincheras al ver caer a tus camaradas. Viajemos como Machado a tierras de Castilla, donde lame el Duero la hacienda, junto a los olmos de agua o dormita la laguna negra entre los picos de Urbión y oscuras leyendas. Desempolvemos como Lorca al romancero en las cuevas del Sacromonte, recuperando la infancia vital en un estado de gracia en conexión con el universo, o donde reposa el rocío, o practiquemos la poda como Juan Ramón en el exilio de los albores en tierras lejanas. Y bueno, pues quisiera leer un último poema que está dedicado a Voltaire, que fue un escéptico. Dice: el alma es tan solo una palabra, Dios es tan solo una palabra,
El átomo es tan solo una palabra. El agujero negro es una ecuación matemática. Cada maestro, un ladrillo en el muro. Cada ciudadano, un peón postmoderno. La razón es tan solo una palabra. El espíritu es tan solo una palabra. El átomo es un dibujo o una nube de probabilidades. De la materia solo conocemos algunas cualidades, pero no sabemos qué es la materia. La materia es onda quizás, la onda es una palabra o un gráfico matemático. El ser humano está eyectado en la naturaleza y más allá de ella no puede pensar. Voltaire fue un héroe del escepticismo. Descartes fue un héroe del pensamiento, pero a veces soñamos. No sabemos qué es el alma, mucho menos si es o no inmortal. Quien dice que lo sabe con certeza miente. También hay mucho pensamiento en este poemario. Y bueno, voy a leer uno más, si me permitís. Rosa de verano, que es un contrapunto al resto de los poemas, porque quizá es más paisajístico, no es tan social, no es tan político y no es tan filosófico. Rosa de verano. Aquella rosa era verano, Juan Ramón Jiménez. Rosa de verano, me traes sin tú saberlo todos los colores de mi bandera y mis anhelos inalcanzables. Asciende tu luz rosada tras la montaña y se proyecta en la arena y sobre la nube de levante de Monte Calpe victorioso. El recuerdo de los perdedores permanece eternamente guardado en la caracola y el recuerdo de los poetas eterniza siempre escondido en los pétalos de la rosa. Desciende el mar por las algas de tu corola, rosa de verano, mi mano no te alcanza, eres solo de la tierra y la arena, del sol y del mar, de la lluvia y las caricias del viento, del agua de rocío, mi voz no te alcanza. Tu perfume es todo un dulce baño de vida en la profundidad del Mediterráneo, de las olas sagradas, origen de la vida y evolución en la tierra y el espacio. Y bueno, después hay una parte que son de pensamiento filosófico, que simplemente leo una estrofa. La racionalidad a toda costa es una enfermedad. Sócrates y Platón nos llevan al suicidio colectivo. Europa se cree el ombligo del mundo. En el anillo Kula seríamos más humanos. Lo irracional yace en mí, la sombra, el ánima, la fragmentación del yo, los sueños, pero el mito de la caverna pervive en nosotros cada vez que encendemos el televisor y presenciamos las sombras. Bueno, esto sería un anticipo de la presentación. Si tenéis algo que comentar, o damos paso a la música de Frank Purcell, Páginas Célebres, y de Boccherini, El Minueto.
Actualidad republicana. Noticias estatales. Bárcenas pide incorporarse a su trabajo en el PP y es lo que nos faltaba, dijeron desde la dirección pepera. El Partido Popular confirmó que el que fuera tesorero y todopoderoso la organización financiera, Luis Bárcenas, aparte de la máxima confianza de Mariano Rajoy, pidió recientemente su reingreso en el PP, una petición que se habría realizado a través de gerencia, pero que al parecer fue rechazada de forma inmediata. Por supuesto, hemos denegado la solicitud. Se transmitió formalmente en los medios de comunicación. No hay nada más, le hemos dicho, como podrás comprender, que no, dijeron los portavoces peperos. Aznar citado hoy en los tribunales por una demanda de Podemos. El juzgado de primera instancia número 84 de Madrid ha citado este jueves a Podemos y al expresidente del gobierno, José María Aznar, para que comparezcan a un acto de conciliación motivado por la demanda que la formación de Pablo Iglesias interpuso contra el exmandatario al considerar que había dañado su honorabilidad. El expresidente del gobierno aseguró a mediados de febrero en una entrevista al diario Las Américas que Podemos es un movimiento político que defiende modelos totalmente autoritarios y postulados populistas y ha sido financiado, al igual que sus dirigentes, por el régimen del chavismo. Se trata de darle la oportunidad al señor Aznar para que rectifique sus palabras, afirmó tras registrar la demanda a la secretaria de Análisis Social y Político de Podemos, Carolina Cansa, que este jueves acudirá junto a Elizo al acto de conciliación con Aznar. Mariano y su verbo fácil. España es una gran nación y los españoles creo que no está bien. España es una gran nación y tiene muchos españoles. Mariano Rajoy terminó el mitin central del Día del PP en el Prado de San Sebastián en Sevilla, donde arropó al candidato a la alcaldía sevillana, Juan Ignacio Zoido. Dos perlas: que España sea el país que más va a crecer en toda la Unión Europea y vaya a crear 600.000 puestos de trabajo. Solo tiene una explicación: que España es una gran nación y que España que en España hay españoles, alrededor de miles de personas. Los elegidos sin duda pudieron disfrutar del show mariánico. La lucha de los trabajadores de Coca-Cola consigue reabrir la fábrica de Fuenlabrada. Coca-Cola Iberian Partners reabrirá la planta de Fuenlabrada, Madrid, como centro de operaciones industriales y logísticas que dará soporte a la red nacional de compañía en cumplimiento de la sentencia que anulaba el expediente de regulación de empleo ERE. Cayo Lara, de Izquierda Unida, ofrece a Podemos un acuerdo para las generales y se pone a disposición del PSOE contra el PP. Zapatero se presenta en Marruecos para apoyar a la dictadura contra el pueblo saharaui. Un coronel de la Guardia Civil detenido por tráfico de armas. Greenpeace interrumpe un acto de energías renovables donde estaba el Borbón. Greenpeace ha aprovechado la presencia del Borbón Felipe VI y de la ministra de Medio Ambiente Isabel García Tejerina en la inauguración de la sexta Feria Carbón Expo en Barcelona para hacer una acción reivindicativa. Dos activistas han desplegado pancartas en las que se leía "Salva el clima 100% renovables" antes de ser desalojados de la sala donde se realizaba el acto. Carmena ya trabaja para activar una oficina antidesahucios lo antes posible. Barcelona, epicentro del cambio. Ese sí se puede, que durante meses retumbó en plazas y calles. Después de una imborrable primavera indignada de 2011, llega ahora como un terremoto a las instituciones, algo inimaginable. Entonces, la victoria de Barcelona, con Ada Colau al frente, ha hecho saltar por los aires el tablero político. El encierro de los trabajadores afecta a Mobile World Center. Pierde 10.000 visitantes en 4 días.
Medios de comunicación inician campaña por la libertad de expresión. La Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, reforma del Código Penal, Ley de Propiedad Intelectual, tasa Google, Pacto Antiyihadista, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Torquemada. Estas son las últimas medidas represivas adoptadas por el gobierno del PP en el Estado español, varias de las cuales entrarán en vigor el próximo 1 de julio en todo el Estado. Kerry visita España para convertir la base de Morón-Sevilla en una superbase. Washington y Madrid están ultimando el protocolo de enmienda al convenio bilateral de defensa de 1988 que hará de Morón de la frontera Sevilla la principal base del mando de los Estados Unidos para África, USA-FRICOM. El objetivo es que el acuerdo se firme durante la visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry, que tiene previsto hacer a España los próximos domingo y lunes. Aunque el gobierno prorrogó por un año el pasado 17 de abril la presencia en Morón de 850 marines, quiere que la reforma del convenio que hará esta presencia indefinida sea aprobada por el Parlamento antes de su disolución. Estados Unidos se compromete a invertir 22 millones y a dar una solución al contencioso de Palomares. Está previsto que el secretario de Estado llegue a Madrid el domingo y se vea con el rey, Felipe VI, Rajoy y Margallo. Una experiencia de autoconsumo en los barrios de Valencia. En Benimaclet cultivan huertos urbanos. En el Carmen extienden los pulmones verdes a las terrazas. En Patrais difunden alimentos ecológicos cultivados en terrenos valencianos. En Beluters aprovechan solares para crear vida y así lo persiguen los vecinos de Marítimo Ayora. Y ahora vecinos de la Malvarrosa se suman a esta corriente solidaria, respetuosa con el medio ambiente y crítica con el contexto histórico y económico por el que los ciudadanos pasamos. Nace una nueva fórmula bautizada como Grupo de Consumo Responsable. Y estas han sido las noticias estatales en la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. Y nos despedimos de nuestro invitado, de Juan Emilio Ríos Vera. Muchas gracias por asistir al programa y ha sido un placer, como siempre, haberte tenido aquí con nosotros. El placer ha sido mío, como siempre que me lo permite mi trabajo, aquí estaré cuando me invitéis. Y Juan Ramón y yo nos despedimos con un ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva!